Ya, muy bien. Ahora sí, muy bien, jóvenes, buenos días, ¿qué tal? Espero que estés bien, con ganas. Un día más, una clase más de química. Ya estamos en el segundo bimestre, se podría decir. De acá en adelante tu tarea lo vas a encontrar todo en el segundo bimestre, los enlaces también. Y en esta temática vamos a trabajar con el libro, ¿no? Aquellos que no tienen el libro voy a escanearlo para que puedas tenerlo tú en tu tarea, ¿ya? Pero ya lo encontrarías en la noche, cuando acabe, que hoy día las clases acá un poquito tarde para mí. ¿Está bien? Listo. Muy bien. El área es Ciencia, Tecnología y Ambiente y el curso es, obviamente, Química, ¿no? Vamos a hacer un temita importante. Es uno de los cuatro estados de la materia que tiene que ver con el famoso estado gaseoso. ¿Está bien? Un momento, a ver. Ya está. ¿Se me escucha bien, no? Ah, ya, perfecto. Vamos a ponerte mejor el audio. Ya, ¿se me Sí, escucha bien? profe. Perfecto, muy bien. Sí. Listo. Ya está. Ahora sí, ¿qué significa estado gaseoso? Vas a hablar de gases, ¿no? Recuerda que uno de los estados de la materia, de los cuatro, de estado de agregación molecular, porque hay dos estados que son de laboratorio. Estamos hablando del estado condensado y el estado fiórmico. De estos cuatro estados de agregación molecular, el estado gaseoso es uno de los estados que abunda en la Tierra. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver algunas características de este estado. Un ratito, vamos a ver por acá. Por ejemplo, concepto. Es el estado de la materia que se caracteriza por no tener forma ni volumen definido. Muy bien. ¿Qué son los gases? Son aquellos estados, o son aquel, perdón, este estado de la materia que no tiene forma ni tampoco tiene un volumen definido. O sea, quiere decir que tiene una forma y un volumen indefinido. O sea, en otras palabras, variable. ¿De acuerdo? Siempre va a cambiar. Listo. Vamos por acá. Ya que estamos hablando de gases, dice que el comportamiento de un gas queda determinado por su presión, volumen y temperatura. Eso se llaman sus variables de estado, ¿no? Hoy día vamos a hablar de presión, volumen y temperatura, ya que estamos en estado gaseoso. Si los gases pueden estar en determinada presión, en un determinado volumen y en una determinada temperatura. ¿Está bien? Propiedades de los gases, los cuatro más importantes. Primero, la comprensibilidad. Vamos a poner acá el chat. ¿Qué dice por aquí? Un ratito, vamos a poner acá. Pues fue una pregunta. Esta PPT. Sí, sí, la PPT sí la vamos a colgar en la web. Tu PPT con tu enlace, lo que va a cambiar son las tareas. No te vamos a dejar las páginas del libro. Y los que no tienen, vamos a escanear. ¿Ya? Comprensibilidad. Es el volumen de un gas que se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuerza externa. Claro, es cuando el gas tú lo puedes comprimir. Comprimir significa achicar, ¿no? Vas a cambiarle su volumen. Vas a achicar su volumen. ¿Está bien? Eso es comprimir. Comprensibilidad. ¿De acuerdo? Dos, expansión o expansibilidad, como lo llaman. Un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, debido a la alta energía de sus moléculas, claro. Eso significa cuando un gas obviamente va a ocupar todo el espacio total que lo limita, ¿no? O sea, se va a expandir. Ejemplo, tú dejas abierta la llave de gas de tu casa de casualidad y ese gas no se queda solamente en tu cocina, no se expande. Puede ir a otro sitio de tu casa, como tu sala, tu dormitorio, capaz el baño, porque el gas tiende a expandirse. Ya, no te olvides, los gases se expanden. Muy bien, ha venido por ahí Anthony Piñas. De acuerdo, los gases tienden a expandirse. Muy bien. Entonces ya sabemos que dos propiedades de los gases son la comprensibilidad y tenemos la expansibilidad. Comprensibilidad es cuando un gas se puede achicar su volumen. Expansibilidad es cuando un gas obviamente va a ocupar todo el espacio total que los limita. ¿Está bien? Listo. Ahí seguimos. Difusión. Son cuando las moléculas de un gas se trasladan a través de un gas, a través de otro cuerpo, no material, debido a su alta energía cinética. Ya, difusión es cuando el gas se desplaza fácilmente. ¿Está bien? Por ejemplo, tú te echas un perfume ahorita y ese olor, obviamente, si es un poquito, vamos a suponer, te has echado un poco,
o un poco de lo acostumbrado de colonia, ¿qué va a pasar? Ese olor se percibe, ¿no? Ahí el gas se desplaza fácilmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otro que se va a llamar es la famosa efusión. Efusión es cuando consiste en la salida de moléculas gaseosas a través de pequeñas aberturas u orificios practicados en la pared del recipiente. A ver, difusión es cuando el gas se desplaza fácilmente y difusión es cuando el gas se desplaza difícilmente. Por ejemplo, tú alguna vez has inflado un globo, ¿sí? Y lo has dejado días en tu casa y vas a ver que ese globo va bajando, ¿no? Su volumen, su tamaño. Se le va saliendo el aire poquito a poquito. Ahí seguro hay un pequeño orificio, ¿no? Que hace que el gas se desplace difícilmente. O sea, va saliendo poco a poco de su, se podría decir, lugar donde se encuentra encerrado en este caso. Eso pasa con las pelotas, ¿no? Tienes tu pelota GB, estás jugando por el parque, le cae una espina, no se revienta o no se escapa el aire rápido. La espina hace que el gas se vaya lentamente, en este caso el aire, y al día siguiente tu pelota esté desinflada. Eso se llama efusión. Entonces, difusión es cuando el gas se desplaza fácilmente y efusión es cuando se desplaza difícilmente. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Difusión, el gas se desplaza fácilmente. Y efusión, el gas se desplaza difícilmente. Listo. Muy bien, acá por ejemplo tenemos un ejemplo de compresión, ¿no? Tú estás viendo que un gas tiene un volumen en el lado B, ¿sí? O en el segundo lado, en este gráfico que está acá, y en el primer gráfico le están aplicando una presión, ¿no? Ves que su volumen cambia. ¿Está bien? Esa es la comprensibilidad, ¿no? Le estás comprimiendo el gas. Acá hay un volumen y luego le aplico una fuerza y ese volumen va a hacer que este gas se acorte, ¿no? Eso es lo que pasa en comprensibilidad. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, la famosa expansibilidad, ¿no? El gas que está en un recipiente no se queda ahí, salen y sus moléculas comienzan a ocupar todo el espacio total que los limita. Eso se llama expansibilidad. Ocurre con el gas de tu casa, ocurre cuando te haces algo, ¿no? Vamos a suponer que te cocinas algo, ese aroma se mezcla con el aire y eso se expande, ¿no? A todos los lugares de tu casa. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Para esto vamos a ver la famosa ecuación general de gases. Porque hay dos tipos de ecuaciones. La ecuación universal, que es de mi amigo Clausius Capeirón, y la ecuación general de gases. Nosotros vamos a ver la ecuación general de gases. Y para esto vamos a hablar del famoso Pareto-Pavote, ¿no? Ahora, se cumple cuando la masa del sistema gaseoso es constante, variando la presión, volumen y temperatura. Ahí está. El famoso Pareto-Pavote. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Esto se usa para procesos, ¿no? Tengo un gas a cierta presión, a cierto volumen y cierta temperatura. ¿Sí? Y cuando lo traslado a otro recipiente, cambia su presión, cambia su volumen y cambia su temperatura. Eso se llama un proceso. ¿Está bien? P viene a ser presión y lo vas a ver en atmósferas o milímetros de mercurio mayormente. Repito, mmHg es milímetros de mercurio. Volumen es en litros o mililitros y la temperatura se da en Kelvin. Y acá algo por la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura lo tengas en Celsius, súmale 273 y así lo pasarás a Kelvin. Facilísimo. Si mi temperatura está en Celsius, le sumo 273 y automáticamente lo voy a tener en Kelvin. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Ahí está tu profe. Ahora sí. Vamos con los ejercicios de aplicación. Ya mira qué sencillo, por favor. No te vayas a confundir. A ver, mira el número 1 dice. Cierta masa de un gas se encuentra a la presión de 2 atmósferas, a la temperatura de 27 grados Celsius, ocupando un volumen de 30 litros. Ya tengo tres características de ese gas. Tengo su presión, que es atmósferas, la temperatura, que es Celsius, y el volumen, que es litros. Perfecto. ¿Cuál será el volumen que ocupe el gas
si la temperatura ha cambiado a 127 grados Celsius y la presión es de 4 atmósferas. Y así te das cuenta, la temperatura y la presión han subido. Entonces me piden ese nuevo volumen. Esto se llama un proceso, por ejemplo. Cuando tienes un volumen y quieres hallar uno nuevo. Cuando tienes una temperatura y la otra cambia. Cuando tengo una presión y la otra cambia. Eso es un proceso. Entonces, ¿qué vamos a usar ahí? Solución, tu profe te dice que uses pavito, pavote. ¿Ya? Recuerda la hemotecnia, pavito, pavote. Así se llama, pavito, pavote. ¿Está bien? ¿Sí? Pavito, pavote. Donde P es presión, ¿qué era B? ¿Te acuerdas? Gracias por el apoyo. Volumen y T es la temperatura. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a reemplazar, mira. Tú vas a poner 1, obviamente, a los procesos que comienzan, ¿no? Por ejemplo, la presión 1 sería 2 atmósferas, el volumen 1 sería 30 litros y la temperatura 1 sería 27 grados Celsius. ¿Sí? Ahí está. Recuerda, primero, a la temperatura se le suma 273. Veo dos temperaturas. La primera es 27 Celsius. ¿Cuánto se le suma? 273. Vas a tener 300 Kelvin. ¿Y la otra temperatura quién es? 127 grados Celsius. Súmale 273 y obtengo 400 Kelvin. Primera pregunta, profesor. ¿Siempre se suma 273? Sí, siempre súmale 273. Siempre. Si está en Celsius. Profe, si ya está en Kelvin, ya no lo sume. Entonces la temperatura tiene que pasarse a Kelvin. Muy bien. Mira cómo va a reemplazar. Una vez que sabes eso, ya te queda reemplazar. Observe, por favor. Mire acá. Ya está. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, acá dice 30 litros. Temperatura 1, 27 más 273, 300. Ahí está. ¿Qué más tengo? Presión 2, claro, 4 atmósferas. Volumen 2 es lo que vas a hallar, te piden hallar el volumen. Y la temperatura 2, 127 más 273, 400. ¿Hasta ahí entendió o no entendió? ¿Se entendió todo claro? ¿He reemplazado? Profe, ¿lo podría volver a repetir? Ya, lo voy a Sí, repetir. por dos. Lo repito, lo repito, lo repito. Mira. Cuando te dan problemas de gases, lo primero que vas a hacer es, si la temperatura está en Celsius, le vas a sumar 273. Como dice acá, mira. Ahí está. Tengo 27 grados Celsius, súmale 273, 300 Kelvin. Tengo 127 grados Celsius, súmale 273, 400 Kelvin. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Mira los datos que voy a poner en mi fórmula pavito pavote. Dice, una temperatura se encuentra a la presión de 2 atmósferas. Ah, ya, esta es mi presión 1. Ahí le he puesto 2 atmósferas. En una temperatura de 27 grados Celsius. Ah, ya, esta es mi temperatura 1. Pero ¿cuánto vale en Kelvin? 300. Ya le puse 300 ahí. ¿Sí? Ocupando un volumen de 30 litros. Ah, ya, 30 litros, ¿qué viene a ser? Mi volumen 1. Lo he reemplazado ahí. ¿Está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Ya, va reemplazando. Ahora, sigo leyendo. Me preguntan, ¿cuál será el nuevo volumen? Ah, ya. Entonces, si yo tengo el volumen 1, me están pidiendo el volumen 2, ¿no? Ahí está. Volumen 2 me están pidiendo. Si la temperatura ha cambiado de 127, entonces será la temperatura 2 porque 1 yo sé que es 300 y la 2 es 127 Celsius. Pero a Celsius, ¿cuánto se le suma? 273. ¿Cuánto me sale? 400 Kelvin. Ya está. Sí, y me piden, obviamente, me dicen que la presión es 4 atmósferas. Ahí está, presión 4 atmósferas. Se acabó. ¿Entendió cómo he hecho? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora sí. Una vez que tienes eso, solamente vas a eliminar, bueno. ¿Quiénes se van a ver? Me olvido que se vaya acá, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me va a quedar litros. ¿Qué más hice? Le saqué un cerito con otros. O dices esto, mira, 2 ceritos abajo, 2 ceritos abajo. Me queda 2 por 30 entre 3, 4 por B2 sobre 4. ¿Qué más le puedo sacar? Acá le saqué, me queda así, ¿no? ¿Qué le va a sacar? Bueno, le saqué cuarta, cuarta, tercia, tercia. Tercia 1, tercia 10. Me queda 2 por 10.
cuarta 1, cuarta 1. Me queda 2B. ¿Cuánto vale B entonces? 20. 20 litros. ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió, Sí, profe. se entendió, ¿Está profe. difícil? No está difícil. No, No, Para que profe. tú lo veas nada más. Muy bien, buena pregunta, profesor. ¿Siempre la temperatura cuando está en Celsius se le suma 273? Sí, siempre, siempre. No puede estar en Celsius, tiene que estar en Kelvin. Profesor, y si está en otra escala como Fahrenheit, hay que convertirlo. Pero no, en estos momentos se revisó el libro y todo está en Celsius, ¿no? Para que tú lo puedas convertir a Kelvin. Ya cuando hagamos temperatura, que es la próxima clase, ¿sí? O cuando hagamos procesos físicos, se llama eso, vamos a ver que la temperatura se puede medir también en otras escalas, como Celsius, aparte de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que ya sabes, y Rankine, ¿no? Que son las 4 escalas de temperatura. Muy bien, entonces el problema 1 está sencillo. Profesor, en A voy a usar siempre pavo ratón, sí. Perdón, pavito pavote, sí. Siempre vas a usar pavito pavote. Pavito pavote. Muy bien. Seguimos. Ahí está. Salió 20. Ya lo marcamos. Ahora sí. Mira acá la número 2, por favor. Mire la 2. Ya, la 2 me dice de la siguiente manera. Mire la 2, por favor. Ya me dice. Se calienta un gas de 27 grados Celsius hasta 87 grados Celsius. Ya me estoy dando cuenta, mira, que 27 Celsius lo voy a convertir a Kelvin sumándole 273 y a 87 también hay que sumarle 273. Y da la casualidad que 27 yo le voy a poner temperatura 1 y a 87 temperatura 2. Tengo una temperatura 1 y una temperatura 2. Dice, ¿en qué porcentaje debe aumentar la presión para que el volumen no varíe? Ya, mira, me están hablando de porcentaje. A ver, quiero que me digas algo. En porcentaje, ¿el total cuánto equivale? Vamos a suponer 100%. 100%. Tú tienes 100 soles, es tu 100%. Si te gastas 20, ¿qué has gastado de 20%? ¿Sí? O sea, profe, me quedaría 80% de mi dinero. Perfecto. Si te gastas 30 soles, te has gastado el 30%. Eso vamos a mirar el porcentaje. ¿Está bien? Lo primero, vamos a hacer lo que te dije. Solución. Ya está. Vamos por partes. Observa. Primero, cuando a ti te hablen de porcentaje, siempre los números unos, tanto presión, volumen y temperatura, le vas a poner 100%, dependiendo de lo que me pidan. Mira, me dicen en la pregunta, ¿en qué porcentaje debería aumentar la presión? O sea, mi presión 1, ¿cuánto será? 100%. Entonces mi presión 2 es lo que voy a hallar. Si veo que mi presión sale mayor a 100%, quiere decir que ha aumentado. Si veo que sale menor que 100%, quiere decir que ha disminuido. ¿Ya? Pero vamos reemplazando. A ver. Recuerda sumarle esto 273, 273. ¿Eh? Observa. Ahí está. Mi presión 1 le voy a poner 100%. Le voy a poner 100. Volumen 1 es lo que vas a hallar. Y temperatura 1 vale 27. Súmale 273, 300. Acá está. Me dice, ¿en cuánto debería aumentar la presión? Me piden la presión 2. ¿Ya? El volumen 2 no me dan dato, por eso lo puse acá, volumen 2, volumen 1 tampoco no tengo de dato, lo voy a poner acá. Pero la temperatura 2, ¿qué dice la temperatura 2? ¿Qué me está diciendo la temperatura 2? Me está diciendo que era 87 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Cuánto se le suma para Kelvin? 273. 273. Entonces me sale 360. Ya mira, hay un dato importante. Me dicen, al final, ¿en cuánto debería aumentarse la presión para que el volumen no varíe? ¿Qué quiere decir que no varíe? ¿Cómo hace tu volumen? Si te dicen que no va a variar. Van a ser iguales, pues, mira. ¿Por qué, profesor? Porque si no varía, quiere decir que este volumen, con este volumen, tienen que ser iguales, no va a cambiar. Entonces, si son iguales, voy a hacer que se vayan, mira. Vamos a hacer que se vayan. Volumen 1
y volumen 2 se van. ¿Por qué? Porque son iguales. Listo. ¿Qué me va a quedar? Recuerda, siempre sumar la temperatura. ¿De dónde salió 300? Que a 27 le vamos a sumar, recuerda, 273. ¿De dónde salió 87? O 360, perdón. De sumarle 87 más 273. Muy bien, así me va a quedar claro, porque ¿qué sabes que he hecho acá? Hice esto, ¿no? Le saqué dos ceritos, dos ceritos. Ahí está. Esto me queda igual. Ahora, este 360, ¿qué pasa? Va a multiplicar al 1. Y después se dividido entre 3. O sea, 360 entre 3. ¿Y cuánto es 360 entre 3? 120%. Ya, escúchame. Si yo sabía que la número 1 era 100% y ahora me salió 120%, la pregunta es, ¿en qué porcentaje debería aumentar? ¿Cuánto aumentó? 20%. 20%, claro. Sí. Si la presión 1 es 100% y la presión 2 es 120, ¿en cuánto aumentó? Aumentó en un 20%. Y esa es la respuesta. ¿Entendió? Sí, Sí, profe. profe, sí se entendió. Perfecto. Entonces, profesor, cuando me hablan porcentaje, siempre la presión 1, volumen 1, temperatura 1, dependiendo de lo que me pidan, siempre le pongo 100%. Sí, siempre ponle 100%. Que recuerda que es el total, ¿no? Listo, perfecto. Vamos a ver por acá. Ahí está la respuesta, 20%. Vamos con el problemita número 3 antes que acabe. ¿Ya? Muy bien, dice. Cuando la presión de un gas se incrementa de 3 a 8 atmósferas, la temperatura de 27 grados Celsius pasa a 127, ¿cuál es el porcentaje de variación de volumen? A ver, porcentaje, ¿eh? O sea que el volumen 1 le voy a poner 100%. Reemplazo. Ya está, pavito, pavote. Presión 1 es 3 porque me dicen, y volumen 1 le voy a poner 100%. Porque la temperatura dice que es 27 la primera, más 273, 300. Abajo, la que sigue, perdón, presión 2 va a ser 8 atmósferas. Es el volumen, lo que va a hallar este volumen nuevo. Quiero ver si aumentó o disminuyó en porcentaje. Y la temperatura 2 es 127, pero súmale 273. ¿Cuánto te sale? 400. Ahora sí, matemática. Muy bien, ¿qué he hecho yo? Bueno, he multiplicado 3 por 100, 300 entre 300, pero ahí he sacado octava, ¿no? Octava 1, octava 50. Ya está. Se supone que esto se va a dividir y sigue siendo 1. 1 por 50, ¿cuánto vale el volumen entonces? 50. Pregunta, si al principio era 100 el volumen 1 y el volumen 2 es 50, ¿aumentó o ha disminuido? Disminuyó en un 50. Claro, en la 50%. mitad, ¿no? 50%. Perfecto. Entonces, volumen 1 es 100, volumen 2 es 50. Entonces me doy cuenta que ha disminuido en 50%. Sería entonces la letra P. Ahí está. ¿Está entendiendo? Sí, Sí, profe, profe. ¿Está difícil? No está difícil. Siempre la temperatura suma la Está fácil. 273, no te olvides. Solo dominar la técnica. Muy bien, claro, nada más. Hay otro problemita. Dice acá, cierto gas se encuentra a 5 atmósferas. ¿Hasta qué presión debe comprimirse manteniendo constante la temperatura para reducir su volumen a la mitad? Cuidado con este problema. Mira acá. Nuevamente pavito pavote. Ya. Cierto gas se encuentra a 5 atmósferas. Esa es la presión 1. ¿Hasta qué presión deben comprimirse? Ah, me están pidiendo la presión 2 para que su volumen se reduzca a la mitad. A ver, ¿cómo sería eso, profesor? Presión 1 es 5. Profe, ¿por qué volumen 2 le ha puesto 2? Ah, ya, pregunta. Si a mí me dicen que el volumen se reduce a la mitad, quiere decir que si el volumen 1 es X, ¿cuánto será el volumen 2? Su mitad de X, ¿no? X medios. ¿De acuerdo? Pero lo de matemática, ¿qué hacen? Para no trabajar con decimal, al volumen 1 le voy a poner 2X, y si se reduce a la mitad, el volumen 2, ¿cuánto será? ¿Cuánto es la mitad de 2X? ¿Cuánto es la mitad de 2X? X, perfecto. Por eso le he puesto así. Volumen 1, 2X, volumen 2X. Y dice que la temperatura es constante. ¿Qué significa constante? Que van a ser iguales. Entonces se van a ir. Fuera temperatura, fuera temperatura. ¿Quién más se va? Mira, ve. Estas X también se pueden ir. Claro, entonces me va a quedar así. Y ahí va a hacer que se vayan las X.
Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 5 por 2, ¿cuánto sale la nueva presión? 5 por 2, no por 3, 5 por 2 es acá. La presión me va a salir 10. Cuidado que acá es 5 por 2, un lapsus ahí. Ya está, perfecto. Seguimos, una más, mira, una más antes que acabe. Ahí está, listo. A ver, ¿qué dice acá? Características de un gas, ¿cuáles son? Todas. No te olvides que tiene difusión, compresión y extensión. Ya está. Con respecto a los gases, ¿son maleables? No. ¿Son dúctiles? No. ¿Presentan esta dureza? No. ¿Por compresión se pueden licuar? Sí. Recuerda que los gases aparecen en la licuefacción, el famoso GLP, gas licuado de petróleo. ¿Verdadero y falso? ¿Poseen movimiento ordenado? Falso, desordenado. ¿Poseen mayor densidad que los líquidos? Falso. Falso. Se expanden, verdadero. Se difunden, verdadero. Ya. Último problemita, el más difícil. Dice, se tiene 5,46 litros de helio a una temperatura de 0 grados Celsius y se enfría hasta una presión constante de 100 Kelvin. No te olvides que tu tarea va a estar en la web, pero va a estar la página del libro y también, obviamente, el escaneo del libro. La página, la copia de la página para que los que puedan hacer. Y ahí se te va a indicar qué problema vas a hacer. ¿Cuál es el nuevo